Poder estar con ustedes. Ya hace unos años que conozco al pastor Pereda y la verdad es que yo no soy arminiano, pero tampoco soy calvinista. Eso es un problema. Pero bueno, gracias a Dios por lo que Él nos permite hacer, mis hermanos. Y gracias al Señor porque un día estaremos con palmas en las manos, adorando a Dios de toda nación, pueblo, tribu y lengua, de toda corriente teológica, de toda escuela de teología. Un día estaremos en el reino de los cielos. Yo quisiera, ya el pastor Pereda presentó a mi esposa, Carmen. Somos dominicanos, de la gente del Concón y del Mangú y de todas esas cosas. Gracias a Dios que le servimos a Él y estamos trabajando no en Hollywood, es Fort Lauderdale. Y la obra nueva está en Parkland. De verdad que hasta ahora podemos hacer ese trabajo, no sabemos hasta cuándo. Ya siento que está llegando el tiempo que probablemente la obra nueva ya sea encomendada a otro pastor. De hecho, hay un pastor que está ayudándome allí. Así que estamos encaminados, pero algo queremos y es que Dios se glorifique, que Dios haga su voluntad. Y yo quiero compartirles a ustedes en este día un tema muy interesante, la obra consumada, y quiero invitarles a buscar en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 19, su versículo 30. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. La palabra de Dios allí nos dice de la siguiente manera: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Padre, yo te glorifico a esta hora, te agradezco infinitamente esta bendición de poder ser tu hijo. Gracias por la oportunidad de poder reunirnos en esta noche para que adoremos tu santísimo nombre. Quiero, mi Dios, suplicar que esta palabra que voy a compartir sea de bendición, sea de edificación, que esta congregación sea nutrida conforme a tu voluntad con la enseñanza que me ha dado para este día. Señor, que tu bendición sea derramada sobre cada oyente. Te lo ruego, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Repito el título: la obra consumada. Dios creó al hombre en un estado de total perfección. Al crearlo, Dios le estableció normas de vida. Dios hizo al hombre responsable de cuidar un lugar que el mismo Señor había preparado, que era el huerto del Edén. Allí estaban Adán y Eva, aquella primera pareja. Podían disfrutar a plenitud, podían tener toda la libertad de aprovechar todo aquel lugar maravilloso y extraordinario que el Señor había hecho para ellos. Pero había un detalle muy interesante, un detalle muy importante. No solo podían disfrutar momentáneamente, sino que
ese disfrute, esa celebración, como podríamos llamarlo, podría ser eterna. La vida y la paz eterna estaban garantizadas allí en medio de aquella pareja conforme al plan y el propósito de Dios. Pero ciertamente, mis hermanos, que hay cosas que son condicionales. Hay cosas que para poder tenerla, Dios pone una condición. Y en este caso, la condición que Adán y Eva tenían para poder disfrutar eternamente y para siempre de aquel gozo, de aquel regocijo, de aquella gran bendición, de aquel lugar extraordinario, era que ellos se mantuviesen en obediencia al mandato de Dios. Tenían que obedecer a lo que Dios había establecido. Entre todo lo que Dios había hecho, aquel huerto maravilloso, había una variedad de árboles, de diferentes frutos, pero había uno que el hombre y la mujer debían abstenerse de comer, porque comerlo representaba desobedecer lo que Dios había establecido. Este árbol era el árbol que representaba el pecado. Si el hombre desobedecía, si el hombre consumía los frutos de aquel árbol, la inmortalidad condicional que Dios les había dado se iba a terminar de manera inmediata y el hombre se convertiría en un mortal. Al esto suceder, mis hermanos, vendría el dolor, vendría el sufrimiento, vendría la amargura y finalmente, ¿sabe qué? La muerte. Aquello que Dios quería evitarle al hombre. Probablemente en algún momento usted se ha puesto a pensar, pero comer de un simple árbol podía quitar a esta gente el derecho de vivir para siempre. Tal vez parece como algo trivial, algo sin importancia, comer o no comer una fruta, ¿qué puede hacer? Pues mire, esto es muy serio. Hay árboles que si usted prueba su fruto en estos tiempos, ¿usted sabe lo que le pasaría? Se moriría, porque hay árboles venenosos. Así que este ejemplo y esta enseñanza no representa un aspecto débil de la teología y la enseñanza de Dios, sino que es un principio que Dios estableció desde el comienzo de la humanidad para que el hombre pudiese vivir a través de la regla. Ya conocemos la historia. Adán y Eva pecaron. Como resultado de su pecado, ¿qué pasó? La muerte se apoderó de ellos. Indefectiblemente ya ellos y sus descendientes iban a morir, se convertían en mortales. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fue una herencia transmitida desde la primera generación que iba a perpetuarse en la humanidad lamentablemente. A partir de ese momento la historia del hombre iba a ser diferente. La historia del hombre iba a cambiar de una manera trascendental. La vida del hombre sería de continuo afán, de sufrimiento, de dolor, de amargura. ¿Hasta cuándo? Hasta que volviese al polvo. Ahí estaba la sentencia.
que Dios había establecido. Cuando nosotros leemos esto, si nos detuviésemos hasta allí, probablemente diríamos, no había esperanza, no había alternativa, no había una solución. Pero qué hermoso, mis hermanos, que Dios, que como dice su palabra, es rico en misericordia. Qué bueno es adorar a un Dios que es rico en misericordia. ¿Usted sabe por qué usted y yo estamos acá? Solo por la misericordia de Él. Si usted y yo nos analizamos y vemos qué calificamos, no calificamos de ninguna manera para tener la gracia de Dios, pero por su misericordia, usted y yo estamos aquí. Así que la humanidad parecía no tener esperanza, parecía no tener ninguna alternativa, pero repito, Dios, que es rico en misericordia, le hizo una promesa a la humanidad que en ese momento estaba representada por Adán y por Eva. ¿Y dónde Dios le hizo aquella promesa? En el mismo lugar donde ellos habían pecado, allí Dios les hizo aquella promesa. Allí Dios mostró su amor y su gran bondad sobre la vida de ellos. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, no sabemos qué tiempo hacía que Adán y Eva habían pecado. Quizás minutos, tal vez horas. No podemos establecer esto. Ahora, lo que sí sabemos es que inmediatamente Dios sale al encuentro con ellos. A pesar de haber pecado, no los desampara, no los destierra, sino que allí abre una oportunidad. Mis hermanos, qué maravilloso es saber que aunque el hombre no lo merece, Dios anda detrás del hombre. ¿Está entendiendo? Dios se ha querido acercar a nosotros. Es imposible que usted y yo nos acerquemos a Dios, ¿eh? No hay manera, no hay forma que usted y yo podamos acercarnos a Dios. Por eso Él nos ha revelado su palabra. Por eso Él ha hecho todo lo que ha sido necesario para producir lo que conocemos hoy como la salvación. Ahora, ¿dónde comenzó aquella promesa? En el aspecto humano material, comenzó en aquel lugar donde el hombre y la mujer pecaron. Así, mis hermanos, que desde ese mismo instante, el hombre que debía pagar las consecuencias por el pecado cometido, no solo tenía la opción de sufrir, lo que parecía era que la única opción era ¿cuál? Sufrir, morir, padecer. No había alternativa. El hombre no podía hacer nada. Pero ahora el hombre también podía tener la gran esperanza, el gran consuelo de que un día iba a nacer entre los hombres alguien que iba a derrotar a aquel que hizo pecar al hombre. Alguien que iba a vencer la muerte. Alguien que iba a restituir aquella condición que el hombre había perdido de manera completa en el jardín del Edén. Qué bueno es Dios, qué tierno es Dios. Imagínese lo que es el hombre pecó. Y cuando la gente anda mal con Dios, usted sabe lo que hace, se esconde. A veces la persona piensa que si se esconde del pastor está resolviendo el problema, que el pastor no me vea, que un hermano no me vea. Yo le digo a los hermanos, usted no tiene compromiso conmigo.
y usted de mí no se cuide, porque yo necesito mi comunión con Dios como usted. La única diferencia entre el pastor y el hermano cualquiera de la iglesia es que el pastor tiene un ministerio que Dios lo ha llamado y lo ha seleccionado para hacerlo, pero el pastor y el hermano necesita la comunión con Dios y necesita estar bien delante de Dios y necesita caminar rectamente delante del Señor. A veces la gente piensa que si no lo ven, el problema está resuelto, que si no se sabe, el problema está resuelto. Mire, qué amoroso es Dios. Adán y Eva, cuando pecaron, se escondieron. Dios pudo haberlo olvidado. Dios pudo haber dicho, me voy a hacer 2 más. Y me olvido de esto, ¿verdad? Que se mueran finalmente, me olvido de ellos. No. Dios fue detrás de ellos. Dios los llamó. Y no solo con esto, sino que la razón que Adán y Eva habían dado de estar huyendo era porque estaban desnudos. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo un sacrificio, porque lo cubrió ¿con qué? Con pieles, ¿verdad? Y para poder cubrir a alguien con pieles, ¿qué hay que hacer primero? Allí estaba, hermano, lo que iba a suceder en el futuro. Allí estaba sembrado lo que Dios haría más adelante, no solo para cubrir la vergüenza de una pareja, sino para cubrir la vergüenza de la humanidad. Aquella promesa quedó pendiente. Pasaron los años. ¿Sabe? Adán y Eva escucharon aquella promesa de Dios. A partir de aquel momento, me imagino que Eva estaba pendiente. ¿Será que este próximo hijo es el Salvador? ¿Por qué? ¿Cuál fue la promesa? De una mujer iba a nacer alguien que iba a derrotar la serpiente. Esa es la promesa. En tu simiente, una simiente de la mujer, iba a enfrentar la simiente de la serpiente, que es el pecado, para derrotarla. Ahora, ¿qué pasó con aquellas generaciones? ¿Estarían pendientes todo el tiempo? Cuidado si viene el Salvador. Eva tuvo muchos hijos. Yo no quiero alarmar a ninguna dama acá, pero si usted mira la vida de Adán, 900 y tantos años, ¿verdad? Adán pudo haber tenido, cuando Adán tenía 1 año de vida, pudo haber tenido un niño. ¿Está entendiendo? Adán fue creado, Adán no nació. Adán fue creado como un hombre adulto, maduro, igual que Eva. Cuando Adán y Eva tenían 1 año de vida, pudieron haber tenido un hijo. Usted sabe que el embarazo son 9 meses, ¿eh? Y algunos teólogos, exégetas, dicen que en aquella época eran mellizos, así que los partos de Eva eran mellizos. Imagínense una persona que viva 900 y tantos años con un organismo perfecto, aunque fue imperfeccionado a causa del pecado, pero Eva pudo haber estado 700 años teniendo niños. Así que yo pienso que cada vez que Eva estaba embarazada, decía, cuidado si aquí viene el Salvador. Esa simiente, esa enseñanza, pues miren mis hermanos, aquella promesa quedó pendiente. Pasaron los años, pasaron los siglos, pasaron los milenios, miles de años, y todos aquellos que fueron siervos fieles del Señor estuvieron expectantes, esperando que llegara este Redentor que cumpliera aquella promesa de redención de Dios. Usted sabe que los del antiguo pacto y los del nuevo pacto, todos somos salvos en Jesús. Jesús es el centro de todo lo que es la obra de Dios sobre la tierra. Los que vivieron
antes de Cristo se salvaron mirando hacia el Redentor que vendría. Y los que después de Cristo hemos sido salvos, estamos mirando al Redentor que ya vino, aquel que hizo su obra. Pero mis hermanos, pasaron siglos, pasaron milenios. Durante aquel tiempo, la humanidad se hundía más y más en el pecado, en la maldad. Pero también aparte de estos, el Señor levantaba hombres y mujeres fieles, obedientes a sus mandatos, comenzando desde Abel, continuando con Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Elías, David, etcétera, etcétera. Todos fueron ejemplares, ¿verdad? Cuando leemos la vida de cada uno de estos hombres de Dios, fueron gente ejemplares, dignos de imitarlo. Pero ¿sabe una cosa? Ninguno de ellos pudo vencer el pecado. El problema era vencer el pecado. El problema era, al vencer el pecado, ya estaba vencida la muerte, pero ninguno de ellos pudo vencer el pecado. Ellos se salvaron por la fe en el Redentor que un día vendría. Por esa fe fueron salvos, pero ellos no pudieron salvar a nadie. Ni siquiera pudieron salvar a un hijo, Ni siquiera pudieron salvar una esposa. No podían salvar a nadie. Su fe solo les sirvió para ellos mismos salvarse. Se necesitaba que alguien sin pecado pudiese perdonar a los pecadores. Y ellos lamentablemente también eran pecadores. Pasaron más de 4,000 años desde aquella promesa hecha en el Edén. Yo quisiera decirles algo, mis hermanos, y tal vez esto es un paréntesis en este sermón, pero mire, si usted está agarrado de las promesas de Dios, no importa el tiempo que pase, manténgase allí, que Dios va a obrar, que Dios se va a glorificar. Porque a veces estamos diciendo, pero yo tengo 15 días orando por una situación, tengo 3 meses orando por una situación, tengo 2 años esperando, no importa. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Y debemos nosotros ser aferrados a lo que Dios nos dice. ¿Sabe? Más de 4,000 años pasaron. Quizá usted dice, pastor, pero ¿y tengo que esperar 4,000 años para ver la promesa de Dios? Mire, hay cosas que no sabemos cuándo la vamos a ver, pero la vamos a ver. Amén. La vamos a ver. Yo no sé si cuando Jesús regrese yo estaré con vida o estaré dormido. Yo no sé. Yo lo que sé es que lo voy a ver. ¿Me está entendiendo? Lo voy a ver y creo en esa promesa fiel. Y si parto de este mundo, moriré creyendo que voy a ver a mi Señor. Que lo voy a ver, que lo veré viniendo en gloria. Dios había hecho aquella promesa en el jardín del Edén. Habían pasado ya 4,000 años. ¿Cuándo sabe lo que pasó? Un ángel fue enviado por Dios a dar un mensaje a una virgen llamada María. El ángel Gabriel fue seleccionado por el Señor y estaba comunicando el mensaje más esperado y extraordinario de toda la historia del hombre. Más de 4,000 años los siervos de Dios esperando el cumplimiento de aquella promesa, esperando que iba a suceder un día que aparecería en el horizonte aquel que derrotaría a la simiente de la serpiente. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, verso 30 hasta el 33. Entonces
el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí estaba la noticia, mis hermanos. Aquí estaba la noticia. Si hubiese sido en cierta etapa de la humanidad, habría salido en las primeras planas de los mejores periódicos del mundo. El cielo estaba cumpliendo su promesa a la tierra. Dios estaba cumpliendo aquella promesa que le había hecho a la humanidad en el Edén. En breve tiempo nacería esa simiente de la mujer que Dios había prometido. Aquel que se enfrentaría con la simiente de la serpiente, que es el pecado. El mismo que al vencer al pecado iba a herir en la cabeza a la serpiente. Ahí estaba la promesa. Ahí estaba lo que Dios había establecido. Después del anuncio del ángel a María, pasaron 33 años más. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Saber esperar es parte de lo que Dios quiere en nosotros. En el proceso de esperar, Dios se glorifica en nuestras vidas. En el proceso de esperar, nuestra fe crece. Nuestra fe se pone fuerte. Mostramos que maduramos en el Señor, porque cuando esperamos nos preguntan a nosotros y cree que va a suceder y nosotros decimos: yo lo creo porque Dios lo promete. El ángel da el anuncio. Pasan 33 años después de aquel anuncio, cuando sucede el llamado, la selección, aquella unción, aquel día glorioso, cuando Juan el Bautista. Y hermano, cuando yo pienso en este acontecimiento, mi corazón se llena de un gozo, de una alegría. Juan el Bautista está bautizando allí en el río Jordán y de repente levanta la vista y mira que viene acercándose en el horizonte alguien caminando. Y Juan, en aquel momento, lleno del Espíritu Santo, dice estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, qué gozo saber que ya lo que Dios había prometido a la humanidad se estaba cumpliendo en ese momento. Y usted y yo, aunque no estuvimos presentes en aquel momento, pero estábamos presentes en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Y lo que allí estaba pasando fue algo que hoy nos compete a nosotros, porque aquel Cordero que fue presentado en Judea es el mismo que ha llenado nuestros corazones, que ha llenado nuestras vidas, que ha cambiado nuestras vidas. Cuando alguien me pregunta, pero ¿y cree que todas estas cosas que dice la Biblia es verdad? Le digo, bueno, pregúntele al borracho que dejó el alcohol. Pregúntele al adúltero que salió del adulterio. Pregúntele al perdido si Cristo tiene poder. Si el Señor tiene poder para obrar. Entonces es verdad que el Evangelio es efectivo. Es verdad que nosotros no estamos detrás de una religión, sino que, como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿sabe lo que es? Es poder de Dios, no es otra cosa. Poder de Dios, pero ¿para qué? Para salvación,
para salvación de todos aquellos que creen en el Señor. Jesús vivió toda su vida sin pecar. Jesús fue el Mesías desde que nació, pero inició su ministerio mesiánico a los 30 años, conforme a lo que dice Lucas, capítulo 3, verso 23. Casi al final de su ministerio terrenal, fue traicionado por uno de sus más cercanos seguidores. Fue acusado por testigo falso, ¿dónde? En un juicio injusto. Observe, traicionado por uno de sus más cercanos seguidores, acusado en un juicio falso por testigos falsos. El juez que le condenó a la muerte, ¿qué dijo? Que era un hombre justo y que él se lavaba las manos porque no quería participar en aquel sacrilegio que se estaba cometiendo. El juez que juzgó a Jesús no lo pudo condenar, dijo que no merecía ningún castigo. ¿Cómo murió el Señor? Como un cordero sin mancha y sin culpas. Fue llevado a la cruz con total inocencia. Fue allí crucificado, como dice el profeta Isaías, que delante de sus trasquiladores enmudeció, dice, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. A las 9 de la mañana de ese día de Pascua fue crucificado. Desde las 9 de la mañana, que es la hora tercera del día judío, estuvo 6 horas en la cruz, 6 horas allí inmolado en esa cruz. Y ustedes saben todo lo que sucedió allí, cómo fue vejado, cómo fue burlado y cómo aquellas expresiones, las 7 expresiones que el Señor dijo en la cruz en aquel tiempo, en aquellas 6 horas, el Señor estuvo en aquel lugar padeciendo y glorificando al Padre en el padecimiento que estaba teniendo. Es, mis hermanos, como a las 3 de la tarde de aquel día. Ustedes saben que en Israel habían 2 horas de los sacrificios. A la tercera del día, que es las 9 de la mañana, era la primera hora del sacrificio. Y a las 3 de la tarde, que es la hora novena del horario judío, era el segundo sacrificio. Sacrificio de la mañana, sacrificio de la tarde. ¿Será esto casualidad? Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde expiró en la cruz. Pero antes de morir en la cruz, es cuando cerca de las 3 de la tarde el Señor expresa esas palabras que leímos al inicio. Consumado es. Es llegando a este horario que el Señor expresa aquellas palabras, pero la pregunta es, mire, solo 2 palabras, ¿verdad? Consumado es. ¿Qué estaría diciendo el Señor allí? Me atrevería a decir que aquellas palabras fueron de las palabras más poderosas, significativas y expresivas señaladas allí en la cruz. Aquellas palabras fueron escuchadas por Juan. Note que el único que menciona esta expresión es Juan. ¿Y dónde estaba Juan? Estaba allí a los pies de la cruz. Estaba allí en aquel lugar. Estas palabras fueron escuchadas por Juan.
Estas palabras retumbaron por todo aquel Gólgota, por todo el lugar de la calavera. Estas palabras subieron y llenaron todos los cielos. Me atrevo a decir que estremecieron el infierno. ¿Sabe por qué? Porque ya el hombre había alcanzado la salvación perdida. Porque ya el hombre había recobrado aquella esperanza que el pecado había marchitado y que había hecho que el hombre que Dios lo hizo para ser rey se convirtiera en esclavo del pecado y esclavo de la muerte. A través de Cristo somos libres. A través de esas palabras expresadas estaba todo hecho, mis hermanos. Estaba todo consumado. Ya la obra estaba realizada. Qué gozo. Yo no sé si usted siente descanso en su corazón cuando escucha esto, pero usted sabe por qué. Porque ya usted y yo no tenemos que padecer. Cristo pagó por nosotros. Él pagó para que usted y yo vivamos en la paz de Él. Para que no vivamos atemorizados. A veces sentimos un poquito de tristeza por aquellos hermanos que, bueno, no lo vamos a criticar, son salvos como nosotros, pero que todo el tiempo están pensando que la salvación se pierde, ¿eh? Y viven con esa carga, con esa atadura de que en cualquier momento se puede perder la salvación. Si la salvación hubiese sido lograda por el hombre, se perdiera, pero la logró Jesucristo. La hizo perfecta, la hizo completa. No hay manera que esto pueda variar. Cuando Jesús dijo, consumado es, aquella obra había sido terminada. No hay nada que le podamos añadir. No hay nada que sea necesario adicionar. Dos palabras, ¿eh? ¿Cuáles son? Consumado es. Dos palabras con un significado tan grande. Por fin, la obra esperada durante miles de años ya estaba hecha. En la cruz se consumaba el plan de salvación que Dios había preparado para el hombre. ¿Cuándo? ¿En el Edén? No, antes de ser creado. Recuérdese que la salvación Dios la preparó en la eternidad. El pecado ocurrió en el tiempo. La salvación fue preparada en la eternidad. Cuando pensamos en esto nos damos cuenta que Dios no estuvo experimentando. Hay gente que dice, ¿y por qué si Dios sabía que el diablo se iba a revelar? ¿Por qué lo creó? ¿Por qué Dios hizo a Adán y Eva y permitió aquello del diablo para que los tentara y cayeron? ¿Por qué? Mire, hermano, no juguemos con ninguna de estas cosas. Antes del pecado, antes del diablo, antes de todo, la salvación estaba preparada por Dios en los tiempos eternos. El pecado es del tiempo, la salvación es de la eternidad. Ahora, ese plan, ese propósito, ¿dónde se estaba realizando? En la cruz. Allí se estaba consumando aquella obra de Dios prometida al hombre y que estuvo desde antes de la fundación del mundo. Con esas palabras Jesús le devolvía al hombre lo que había perdido en el Edén. Con esas palabras el pecado estaba derrotado en el momento para siempre. Con esas dos palabras, ¿sabe quién recibía una herida mortal en la cabeza? La serpiente antigua, ¿verdad? La serpiente del Edén recibía una herida mortal. Con esas dos palabras, la muerte no se enseñorearía más del hombre, sino que Jesús tendría la llave de la muerte y del Hades, como le dijo al apóstol Juan en la isla de Patmos, más de 60 años después de haberlo logrado. ¿Recuerdan aquella aparición del Señor? Juan está allí en la isla de Patmos, está desterrado en aquel lugar y de repente siente una voz poderosa que le habla y le dice: yo soy el que estuve muerto, mas he aquí
siglos de los siglos. Y tengo, ¿qué cosa? La llave de la muerte y del Hades. ¿Quién la tenía antes? ¿El diablo? El diablo la tenía, pero Jesucristo le quitó al diablo su poder para poder salvar al ser humano y para que el ser humano pudiese tener esta oportunidad que se había perdido allí en el jardín del Edén. Mis queridos hermanos, Jesús hizo una obra perfecta y completa en la cruz. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Mire, no se necesita nada adicional. El sacrificio de Jesús es suficiente para salvar a toda la humanidad, Solo que es efectivo en quienes, en los que creen. Ahora, el sacrificio de Jesús es suficiente para salvar a todos los seres humanos, pero solo es efectivo en aquellos que creen en Él. No es verdad que hoy nosotros necesitamos hacer un nuevo encuentro con Jesús, ¿verdad? ¿Para recibir qué? Para recibir perdón por pecados que nunca han sido perdonados. Hay gente que lo llevan a un preencuentro, a un encuentro, a un posencuentro y a un desencuentro también. Están queriendo negar, a veces quizás no se hace con esa intención. Yo no voy a juzgar a la gente que está envuelta en esas cosas, que lo juzgue el Señor. Pero tal vez no hay una intención, pero quizás con intención, algunos lo hacen con intención, otros quizás no con tanta mala intención, pero de cualquier manera que sea, están negando la eficacia de lo que Jesús hizo en la cruz. Mi tarea como predicador es decirle a la gente que Jesús los salva. Yo no tengo que adicionarle nada al plan de salvación, porque el plan de salvación está completo, está perfecto. Pero a veces, y en estos tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, a mucha gente se le está enseñando que hay pecados que no fueron perdonados cuando aceptó a Jesús. ¿Qué le parece? Y están jugando con el proceso de la santificación de la gente. Y hay gente que cree estas cosas porque dice, pero yo soy cristiano. ¿Y cómo es que no queriendo pecar, cometo pecado, desobedezco lo que Dios manda? Y piensan que es que hay pecados que no han sido perdonados. Mis hermanos, no podemos confundir la salvación con la santificación. La santificación es un proceso que durará ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga o que nosotros vayamos. Ahí va a terminar. Mientras tanto estaremos luchando con diferentes situaciones, pero nuestros pecados fueron perdonados todos. Eso es lo que Dios dice. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No es verdad que hoy tenemos que dar dinero para recibir una bendición de Dios, Usted no tiene que pagar nada. ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Miren, los mandó a predicar, lo mandó a hacer milagros y miren lo que les dijo. De gracia recibisteis, da de gracia. Amén. Yo no puedo comprar la bendición de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque nadie la puede pagar. Es verdad que la salvación es gratis, pero no fue barata. No le estamos ofreciendo a la gente una gracia barata. Esa gracia fue pagada con sangre. Fue pagada con el sacrificio. Y no el sacrificio de cualquiera, sino de Dios mismo hecho hombre.
que se sacrificó como única alternativa para poder salvar al hombre. Y hay gente por ahí que está vendiendo las bendiciones del Señor, ¿eh? Cuando Jesús pagó por todas ellas en la cruz. Hoy más que nunca tenemos que salir en defensa de esta verdad sobre la obra consumada de Jesús. Recordando las palabras del apóstol Pablo cuando les dijo a los hermanos de Filipo, Filipenses capítulo 3, verso 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y aparentemente andan con la cruz, pero son enemigos de la cruz de Cristo. Jesús consumó su obra en la cruz. No le podemos añadir ni tampoco quitar nada. Su obra fue perfecta, su obra fue completa. Cuando alguien quiera venir a menoscabar y querer presentar incompleta la obra de Cristo, recuerde, hermano, porque esto va a estar apareciendo, esto va a estar apareciendo. Recuerde, cuando alguien quiera venir a menoscabar y a querer presentar la obra de Cristo como incompleta, solo recuerde aquellas palabras expresadas por Jesús al expirar en la cruz, cuando dijo, consumado es. El Señor les bendiga, mis hermanos. Si quiere estar un momentito en pie, quiero orar en este momento. Padre amado, yo alabo y bendigo tu nombre a esta hora. Te doy gracias. Gracias porque nos has revelado esta verdad. No somos merecedores. Somos tan pecadores como los que más. Pero en tu voluntad ha estado, en tu propósito eterno ha estado que conozcamos esta verdad. Por eso yo te ruego, mi Dios, que ayudes a tu pueblo a mantenerse aferrado a esta obra completa que tu Hijo hizo en la cruz. Señor, que no importa lo que escuchemos, no importa las fantasías que sean presentadas en algunos lugares, nos mantengamos asidos, nos mantengamos agarrados fuertemente a esa palabra expresada en la cruz que hizo esta obra consumada. Fortalécenos cada día, Señor. Aliméntanos cada día con esta promesa tuya. Y que no solo nos ayude a nosotros a mantenernos firmes, sino que seamos capaces de influir en aquellos que pueden desviarse para que vean en la cruz una obra completa, una obra consumada. Bendice tu iglesia, Señor, y que nada la mueva de esa obra hecha en la cruz. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Puede sentarse, mi hermano?